Bueno, en la clase anterior, que la dimos el día jueves para recuperarla del sábado pasado, vimos lo referente a trazabilidad. Hoy vamos a ver redacción legal. Consulta, profesor, disculpe. Esa clase que yo no pude asistir porque estaba trabajando, esa no, la busqué ayer para ver si estaba grabada y no la encontré. Bien, bueno, me voy a poner en contacto entonces después con la oficina del alumno Bueno, para ver que posiblemente suba las dos clases, esta y la del día jueves. bien, sí la buscaba porque no sabía cuál es el tema, así que bueno. Sí, no me fijé que no estaba, sino hacía el reclamo antes, así la tenía antes de llegar a esta clase. Claro, así que no sé qué habrá sido. Pero bueno, ya la vamos a ver seguramente. Ajá, acá me dice una compañera que ella la vio hoy. Hoy. Porque claro, Sí. ayer a la tarde me metí y no estaba. Claro, posiblemente se haya subido hoy. Sí, sí. Bueno. Cualquier cosa, te pregunta si tenemos dudas de esa en el transcurso de la semana, para que la vean. Sí. Ustedes, la duda que tengan con respecto a cualquiera de las clases que vamos viendo, lo pueden preguntar en el grupo. Ya saben, eso está abierto de lunes a viernes y yo les respondo siempre, así que no hay ningún problema. Bueno, listo. Bien. Vimos, como les decía, en la clase pasada, trazabilidad, que es una de las partes del proceso. Y hoy vamos a ver redacción legal, estructura de escritos judiciales. Como dice acá, redacción de notas, comunícate como un pro, guía dinámica para una escritura efectiva y alegre. No me parece muy alegre porque las escrituras legales no son muy alegres, requieren de mucha sobriedad. Vamos a desarrollar el punto 1, que es el poder de la palabra escrita en el derecho. El objetivo de la clase es aprender el esqueleto o la estructura técnica que debe tener cualquier documento que se presente ante un juzgado. No se trata únicamente de escribir sin faltas de ortografía, se trata de darle forma legal a las peticiones del abogado, de modo que el tribunal pueda entender, procesar y resolver lo que se le solicita. Para un escritorio jurídico, la redacción legal es la herramienta de trabajo más importante. Es el puente entre la estrategia del abogado y la comprensión del juez. Un escrito bien redactado no solo transmite información, persuade, ordena y facilita la labor judicial. La forma es tan importante como el contenido. El derecho, especialmente en el derecho procesal argentino, la forma no es un mero adorno, es un requisito de validez. Un escrito mal estructurado puede ser rechazado por juzgado, generar demoras procesales o, lo que es peor, hacer que el juez no entienda qué es exactamente lo que estamos pidiendo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que los escritos deben ser claros, precisos y ajustados a las formalidades procesales. La estructura no es arbitraria, responde a una lógica de legibilidad administrativa y una tradición de siglos. Vamos a darle un contexto histórico de la Cancillería Pontífica a la justicia digital. O sea, es como un pequeño salto en el tiempo. Vamos a hablar un poquito de esto. La sistematización de los escritos judiciales nació en la Argentina, no nació en la Argentina, ni siquiera en el derecho moderno. Sus raíces se encuentran en la diplomática medieval, específicamente en la Cancillería del Papa Inocencio III, que vivió desde 1198 hasta 1216, quien fue el primero en reglamentar la redacción y transcripción de escritos producidos por su oficina. Estas regulaciones fueron imitadas por otros organismos y dieron origen a los formularios, colecciones de modelos documentales que las cancillerías y notarías utilizaban para estandarizar sus actos escritos.
En la Alta Edad Media ya existían formularios documentales como las de Maculfo, Francia Merovingia, siglo VII, o el de Liber Diurnus Romanorum Pontificium, de siglos VI y VII, con 106 fórmulas que servían de modelo para diversos documentos públicos y privados. La palabra fórmula en diplomática designaba precisamente un documento modelo del que se habían eliminado los elementos concurrentes, los datos específicos de cada caso, dejando solo los formulismos legales y las cláusulas comunes a cada tipo de acto. O sea, se resumía solamente en lo que hacía a fórmulas legales. Esta tradición de formularios llegó a América con la conquista española durante la colonia. La Real Audiencia de Buenos Aires, restablecida en 1785 por el virrey Bertis, y los cabildos fueron los primeros tribunales que exigieron formalidades específicas en los escritos de parte. Ya en 1784, el virrey prohibió en la capital se admitieran alegatos en derecho sin firma del abogado recibido como tal, estableciendo un control de calidad sobre los escritos judiciales que se presentaban. Es decir, se requería de la firma de un abogado que realmente lo fuera, que haya estudiado y se haya recibido. ¿Sí? Con la independencia, la organización judicial argentina pasó por múltiples reformas, por ejemplo, la Constitución de 1853, que estableció el Poder Judicial de la Nación, y las leyes de organización de 1862. Leyes 27, 48, 49 y 50 comenzaron a reglamentar los procedimientos civiles y criminales. Fue entonces cuando se consolidaron muchas de las formas que hoy conocemos: el sumario, el encabezado, el petitorio numerado. Hoy, con la digitalización de los expedientes, sistemas como PJE, que significa Proceso Judicial Electrónico, y plataformas provinciales como Justicia Córdoba, la estructura del escrito sigue siendo la misma, aunque el soporte haya cambiado. El formulario medieval se ha transformado en la plantilla digital, pero la lógica permanece: orden, claridad y formalidad. Bueno, no me estarían ayudando las presentaciones, así que vamos a seguir avanzando y seguramente vamos a encontrarnos con la coincidencia. Bien, hablamos ahora del formato profesional, la percha del documento. Antes de entrar en el texto propiamente dicho, debemos cuidar la presentación del documento en el ámbito judicial. La apariencia profesional no es vanidad, es respeto por la institución y facilitación del trabajo del juzgado. Hablamos de márgenes y tipografía. Esto tiene que estar por acá, ¿verdad? Mm, Bueno, sigamos. Márgenes amplios, generalmente de 2,5 a 3 centímetros. Presten atención a esto, que es muy, muy, muy importante a la hora de redactar. Tengan en cuenta todos estos puntos, porque es en base a esto que ustedes van a tener que redactar luego. Tanto respuesta como lo que fuere, ¿sí? Tómenlo como base y que quede programado dentro de su Word para siempre y para todo. Márgenes amplios, generalmente de 2,5 a 3 centímetros en los laterales y 2,5 en parte superior e inferior. Esto no es arbitrario. Los márgenes laterales amplios permiten el foliado o cosido de expediente físico. Cuando el escrito se incorpora a un legajo, el personal del juzgado necesita espacio para perforar o coser sin dañar el texto. Ustedes van a ver, si visitan el juzgado, la parte donde tienen los archivos, van a encontrarse con carpetas que son cosidas. Cosidas, antes se cosían, antes de que existieran ¿cómo se dicen? Las arandelas que cierran, digamos, ¿no? Antes de que existieran esos, se cosía. Y muchos quedaron así, muchos archivos quedaron de esa manera. Incluso en algunos juzgados todavía mantienen esa costumbre para ciertos casos, ¿sí? La fuente es
Arial o Times New Roman, de tamaño 12. Estas fuentes son estándar, que garantizan la legibilidad. El tamaño 12 es el punto óptimo para lectura prolongada. El interlineado 1,5 o doble espacio. El interlineado amplio facilita la lectura y permite al juez o secretario hacer anotaciones entre líneas. Numeración de páginas. Si el escrito tiene más de una página, debe numerarse correlativamente. Nota sobre la normativa vigente. En Argentina, muchos juzgados federales y provinciales tienen resoluciones administrativas que regulan estos aspectos. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y varios tribunales superiores han emitido acordadas sobre presentación de escritos en el marco de PJE. Ya dije qué significaban las siglas, ¿sí? Poder Judicial. Es responsabilidad del secretario jurídico conocer las reglas específicas del tribunal antes de que sea presentado cada escrito. El tono del escrito judicial. Esta parte también es muy importante porque ustedes tienen que entender cómo va a ser la redacción. El lenguaje de los escritos judiciales debe ser formal. Se evitan coloquialismos, modismos y expresiones familiares. Técnico. Se utilizan términos propios del derecho y del procedimiento. Objetivo. Se presentan hechos sin adjetivaciones emotivas innecesarias. El escrito no es un artículo de opinión. En tercera persona, aunque el abogado o la parte escriben, se redacta en tercera persona. Ejemplo correcto, que viene por la presente a solicitar. Ejemplo incorrecto, vengo a pedirles. ¿Sí? Esta convención de la tercera persona tiene raíces históricas en el derecho romano. Las peticiones ante el pretor se formulaban con una solemnidad que excluía a la primera persona. La tradición del digo, del latín dico, al final de encabezado, mantiene esa distancia protocolaria entre el peticionante y la autoridad. Claridad y brevedad. El juez de primera instancia en Argentina puede tener cientos de expedientes a su cargo. Lee escritos todo el día. Un secretario eficiente es aquel que redacta de forma que el mensaje se entienda a la primera lectura. Esto no significa que el escrito deba ser necesariamente corto. Significa que debe ser densamente informativo. Cada párrafo debe aportar algo. Cada oración debe tener un propósito. La redundancia no es una virtud en la redacción judicial. La precisión sí lo es. ¿Quién es? El esqueleto del escrito paso a paso. Todo escrito judicial se divide en secciones fijas que responden a una lógica argumentativa y administrativa. Vamos a verlas en orden de aparición, analizando su función, su redacción y los errores más comunes. El sumario. Comenzamos, por el sumario. El encabezamiento. Definición y función. El sumario es el resumen que va en la parte superior derecha de la primera hoja del escrito. Su función es administrativa. Permite que el personal de juzgado, secretarios, oficiales administrativos, sepa de qué trata el papel sin necesidad de leerlo todo. Imaginen la oficina de justicia que recibe decenas de escritos por día. El sumario le permite clasificar, derivar y archivar correctamente cada documento. Sin sumario el escrito queda huérfano, o sea, no tiene identificación inmediata. Elementos del sumario. El sumario debe incluir objeto. ¿Qué se solicita? Ejemplo, solicita fotocopias. Un ejemplo. Partes. ¿Quiénes son las partes del proceso? Ejemplo, García C. barra Pérez. C significa contra. ¿Sí? García C. barra Pérez. Materia. Tipo de proceso. Ejemplo, ejecutivo. Número de expediente, identificación del expediente. Ejemplo, expediente número 12345 barra 2024. Ejemplo completo de sumario. A ver si está por acá.
Mm, no, definitivamente no vamos a coincidir con las plantillas hoy. Así que vamos a continuar sin esto. No estamos coordinados. Bien, el ejemplo de completo de un sumario. Por ejemplo, ustedes imaginen que tienen una hoja A4 donde la redacción dice, solicita fotocopias. García Roberto, C barra Telecom Argentina Sociedad Anónima, S barra Ordinario. ¿Sí? Expediente número 45.678/2024. Juzgado Civil y Comercial número 12. Tienen toda la información necesaria en la punta, en la parte superior, como para saber qué es lo que dice, de qué se trata y dónde archivarlo. Errores comunes en el sumario. Omitir el número de expediente. El escrito queda sin identificar. Redactar el objeto en forma confusa. Pide cosas, no sirve. Debe ser preciso. ¿Sí? O sea, si pide fotocopias, debe decir pide fotocopias, no pide cosas. Invertir el orden de las partes. En general, el actor va primero y el demandado después. Si lo ponemos a la inversa, quien está acostumbrado a leer este tipo de oficios va a interpretar que, ah, como dice acá, el actor va primero y el demandado después. ¿Sí? No actualizar el sumario cuando se presenta un escrito subsiguiente. Si el escrito es una contestación de demanda, el objeto debe decir contesta demanda, no repetir el escrito inicial, ¿sí? Porque si no parece la continuidad del mismo escrito. Debe decir contesta demanda, que se vea. Hablamos del encabezado, la presentación. Definición y función. El encabezado es la sección donde se indica quién escribe y en qué carácter lo hace. Es la presentación del escrito ante el tribunal. Aquí se establece la legitimación del que comparece. Modelos de encabezado. Todo esto después se los voy a dejar. Les voy a dejar un oficio para que ustedes vayan viendo parte por parte todas estas cosas que les voy mencionando, ya que las filminas no me han ayudado, por lo menos que tengan un ejemplo en el campus, a modo de que puedan divisar todo lo que les voy mencionando. Modelo de encabezado. Modelo 1. Parte actuando por propio derecho, o sea, una persona, ¿sí? Que se representa a sí mismo, quien hace esta escritura. Señor juez del Juzgado Civil y Comercial número 12 de la Capital Federal. Eso sería el encabezado. Juan Pérez, DNI número 12345.678. Por derecho propio con domicilio constituido en la calle Rivadavia 1234, piso tercero, departamento B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los autos caratulados García Roberto C. barra Telecom Argentina Sociedad Anónima S. Ordinario. Expediente número 45678/2024. A. B corta S, que significa Vuestra Señoría. Lo van a ver mucho. Digo, y aparece toda la redacción. Hablamos recién de la parte superior, de lo que va arriba, de cómo sería el encabezado de una nota, ¿sí? Todo esto es cómo se presenta. Modelo 2. Abogado actuando como apoderado. Recién hablamos por derecho propio, ahora hablamos como abogado. Señor juez del Juzgado Civil y Comercial número 12 de la Capital Federal. Doctor Luis López, DNI número 23-456-789, T, que es la matrícula, 123, F456, CPACF. Van a ver todo eso que es parte de la matrícula. En nombre y representación de la firma Roberto Gómez, conforme consta del poder que se me acompaña, en fotocopia autenticada con domicilio constituido en la calle Reconquista, 567, piso 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los autos caratulados García Roberto C. barra Telecom Argentina, Sociedad Anónima S. Expediente número 45678/2024 A. B corta S, que ustedes ya saben que es Vuestra Señoría, digo. Y comienza la narración, ¿sí? ¿Qué es lo que le va a decir el abogado o quien se autorrepresenta? ¿Qué es lo que le quiere exponer al juez? Hacemos un pequeño análisis de los elementos del encabezado. Destinatario,
identifica al tribunal que debe, o sea, al que debe ser enviado, ¿sí? Debe ser preciso, juzgado, cámara, corte, etc. Nombre y número de documento del firmante, identificación completa del compareciente. Carácter, por derecho propio, apoderado, curador. Esto determina la legitimación. Domicilio constituido, dirección legal para notificaciones. Es vital para el procedimiento. O sea, que llegue a donde tiene que llegar la notificación, ¿sí? Autos, expediente, identificación precisa del proceso. Y cuando ponemos, como dije recién, A, B corta, punto S, digo, fórmula protocolaria de representación que significa a vuestra señoría. Nota para el secretario, si el abogado actúa como apoderado, siempre debe mencionarse el instrumento que acredita la representación. Poder, designación de defensor oficial, etcétera. ¿Sí? El domicilio constituido no es un domicilio real del cliente, es el domicilio procesal, la dirección donde el juzgado enviará las notificaciones. Generalmente es el estudio jurídico. La fórmula a b corta punto s digo o a u punto s digo, que es igual a vuestra señoría digo, es una tradición del derecho hispano. El verbo decir aquí no tiene el sentido coloquial de hablar, sino el sentido jurídico de formular alegatos o presentar argumentos. Viene del latín dicco, en su acepción forense. Ahora viene la siguiente parte de la narración. Ya vimos lo que va en la parte superior, el encabezado. ¿Quién es? ¿De dónde y a quién va dirigido? Ahora hablamos de la redacción. ¿A qué venimos? Definición y función. El objeto es un párrafo corto, generalmente uno o dos, que resume el motivo del escrito. Es como el titular del contenido. Debe responder a la pregunta, ¿qué estamos pidiendo? Ejemplo del objeto. Que vengo por la presente a solicitar se me autorice la extracción de fotocopias de las actuaciones de Marras, conforme lo establecido por el artículo 156 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Yo en el campus le dejé un glosario donde van a poder encontrar muchos de estos términos técnicos que estamos utilizando y que vamos a seguir utilizando para que ustedes se vayan familiarizando y sepan a la hora de transcribirlo al lenguaje vulgar, qué es lo que significa para poder transmitírselo al cliente, ¿sí? Características del objeto. Brevedad. Uno o dos párrafos como máximo. Precisión. Debe quedar claro qué se solicita. Fundamento legal inicial. Si es posible, se menciona ya aquí la norma que autoriza el pedido. O sea, si ustedes saben que existe una norma que autoriza la solicitud que están realizando, la adjuntamos como para darle un poquito más de peso al pedido que estamos realizando. No confundir con el petitorio. El objeto es un resumen. El petitorio es la enumeración formal de los pedidos. Eso pertenece a otra parte del cuerpo de la narración. Acá acabamos de mencionar solamente qué es lo que solicitamos. Seguimos con la otra parte. Los hechos y el derecho. Esta parte sí ya va un poquito más abajo, en la narración. Luego de la petición viene la narración. Esta es la sección más extensa del escrito. Aquí se desarrolla la argumentación. Los hechos. Se relata la historia de forma cronológica y clara. La estructura recomendada es: 1. Situación inicial. ¿Quiénes son las partes? ¿Qué relación jurídica las vincula? 2. El desarrollo. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo y dónde? 3. El conflicto. ¿Qué incumplimiento o controversia surgió? 4. Estado actual. ¿Por qué se llega al juzgado? ¿Se entendió? Recuerden estos puntos. 1, 2, 3, 4. Debe estar incluido en los casos que ustedes lean donde haya una disputa, ¿sí? Un oficio sobre algún tema en particular, una demanda, bueno, todo esto está ahí. Tienen que aprender a identificarlo como hicimos con el instrumento público, si recuerdan. En este caso sería el punto 1, la situación inicial. ¿Quiénes son las partes? ¿Qué relación jurídica las vincula? O sea,
¿Cómo llegaron hasta aquí? Deudor, acreedor, por ejemplo. Desarrollo, ¿qué sucedió? ¿Cuándo y dónde? Le presté dinero, me quedó a deber, el contrato dice que fue acá, se firmó de esta manera y en esta fecha. Eso se pone en la parte del desarrollo. El conflicto, ¿qué incumplimiento o controversia surgió? La falta de pago. Estado actual, ¿por qué se llega al juzgado? Justamente por el incumplimiento del contrato. ¿Sí? Este es un ejemplo. Ustedes van a ver miles de casos, pero tienen que recordar estos 4 puntos porque son lo que tienen que identificar en un escrito. Ejemplo de redacción de hechos. Aquí viene. Que el día 15 de marzo de 2023, el actor contrató con la demandada el servicio de telefonía móvil, conforme consta del contrato que se acompañan copia certificada. Recuerden que eso se escribe y se pone cuando existe, ¿sí? Que desde el mes de junio de 2023, la demandada comenzó a facturar servicios no contratados, generando un incremento injustificado en los montos adeudados, que pese a los reclamos formularios fehacientemente por vía telefónica y mediante carta documento de fecha 10 de agosto de 2023, la demandada no procedió a la regularización de las facturaciones ni a la devolución de los importes indebidamente percibidos. ¿Se entendió? Es un ejemplo, como para que ustedes vean que ahí están los 4 puntos que acabamos de mencionar. Pasamos al derecho. El derecho es muy importante. Esto lo van a identificar también. Mayormente el abogado se encarga de la gran parte de esto, pero si ustedes aprenden la redacción, es un alivio para él. Aquí viene el derecho. Aquí se citan brevemente las leyes, artículos, doctrinas y jurisprudencia que fundamentan el pedido, ¿sí? Bajo ley tal, bajo artículo tal del Código Civil y Comercial, ¿sí? El abogado suele encargarse de esta parte, como les decía, pero el secretario debe saber dónde insertarla y cómo formatearla. O sea, adjuntarla a la parte donde se redacta el hecho. Ustedes tienen que saber cómo agregarle el derecho. Vamos a ver la estructura típica, que conforme lo dispuesto por el artículo 11.13 del Código Civil y Comercial de la Nación, toda obligación de dar, hacer o no hacer, nace de la ley, del contrato o de cualquier otro acto o hecho que produzca obligaciones, que en el caso, la relación contractual entre las partes se encuentra acreditada documentalmente. Que asimismo el artículo 1737 del mismo cuerpo legal establece que el incumplimiento de la obligación por parte del deudor, cuando no resulte de dolo o culpa inexcusable del acreedor, obliga a la restitución de lo percibido indebidamente. ¿Sí? O sea, estamos manifestándole al juez que nosotros entendemos que el reclamo que estamos haciendo está fundamentado por los artículos mencionados, ¿sí? O sea, no es que vamos a hacer una petición porque sí queda en el aire. Por eso esta parte la maneja el abogado que sabe justamente qué artículos va a añadir para darle peso a la parte del derecho. Aquí viene la unión de todo, que es la relación entre hechos y derecho. En la práctica argentina, especialmente en los escritos de cierta complejidad, los hechos y derechos pueden presentarse de 2 formas. 1, en bloques separados. Primero todos los hechos, luego todo el derecho. 2, intercalados. Por cada hecho o grupo de hechos se cita inmediatamente el derecho aplicable. Va en gustos. Hay quienes lo ponen intercalado. Evita luego tener que hacer una mención especial de los derechos, pero bueno, queda en cada uno. El secretario debe consultar con el abogado cuál es la estructura preferida, ¿no? Aunque en escritos simples como el del ejemplo de fotocopias, esta sección puede ser mínima o incluso omitirse si no hay controversia sustancial. O sea, si estamos haciendo una solicitud y no hay una controversia, no es necesario hacer uso de alegatos innecesarios que hagan hincapié en el derecho, no tiene razón de ser. Bien, y esta es la parte final. Vamos a hablar del petitorio. O sea, mencionamos la parte superior,
quién, cómo, dónde, día, fecha, todo. A quién, ¿sí? Parte del medio, quiénes son las partes, la parte más abajo, los hechos, hablamos del derecho, y ahora viene el petitorio, que es el resumen y la parte final. La definición y la función del petitorio es la siguiente. El petitorio es una lista numerada de lo que se pide formalmente al juzgado. Es la parte más importante del escrito desde el punto de vista procesal. Lo que no se pide no se puede conceder. O sea, si yo necesito que el juez interceda para que me reconozcan los meses pagados y que en teoría en el resumen de cuenta no viene impactado, entonces tengo que decirle al juez. Necesito que sean reconocidos, ¿sí? Ya lo vamos a ver. La frase introductoria tradicional es: por lo expuesto, a vuestra señoría pido. O, en variante más moderna, por todo lo expuesto y en mérito de lo dispuesto por los artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a vuestra señoría solicito. Vemos un ejemplo de petitorio. Por lo expuesto, a vuestra señoría pido. Se me tenga como presentado por copia del escrito, por copia de la documentación acompañada y por parte en estos autos. Se me autorice la extracción de las fotocopias de las actuaciones de marras con entrega de las mismas dentro del plazo legal. Se tenga presente lo manifestado, se sirva a proveer de conformidad, que será justicia. ¿Sí? Bien, hacemos un análisis de los pedidos. Se me tenga por presentado solicitud de recepción formal del escrito y la documentación. Es casi siempre el primer punto. Se me tenga por parte solicitud de reconocimiento de la condición de dar parte en el proceso. Pedido específico. Aquí va lo concreto. Autorización de fotocopias, prórroga de plazo, designación de perito, etc. Se tenga presente fórmula de reserva para que el juzgado tenga en cuenta los argumentos expuestos. Proveer de conformidad, que será justicia. Fórmula de corte tradicional. Eso es como a modo de cierre, ¿sí? Los errores críticos en el petitorio. Olvidar un pedido. Si no se pide, el juez no puede concederlo, aunque esté de acuerdo con la presentación o con la pretensión. Pedidos contradictorios. Solicitar dos cosas mutuamente excluyentes. Pedidos imprecisos, que se haga justicia, no es petitorio válido, debe ser concreto y ejecutable. Pedidos fuera de competencia, pedirle al juez algo que no puede hacer. Hablamos del cierre y la firma, lo que sería la parte de abajo. Una vez terminado la redacción, queda la parte de abajo, ¿sí? Donde va, como dijimos, el cierre de la nota más la firma. La fórmula de corte. Se utiliza una frase de cortesía tradicional. Proveer de conformidad, que será justicia. Esta fórmula tiene raíces en el derecho indiano, la práctica colonial. Los jueces dictan providencias sobre los escritos de parte. La expresión que será justicia es una confianza en que el juez actuará conforme a derecho. No es una orden, sino una súplica formal. Variantes modernas, menos frecuentes pero válidas. Se sirva a proveer de conformidad, en mérito de lo cual ruego a vuestra señoría proveer como corresponde. La firma y el sello van debajo de la fórmula de la corte. Firma del profesional, que es el abogado, y si corresponde de la parte, en caso de que sea necesario. Aclaración de la firma, nombre completo, DNI, matrícula para los abogados. Sello profesional, el sello del Colegio de Abogados que acredita la matriculación. El carácter, si firma el abogado, debe indicar doctor, nombre patrocinante, letrado. ¿Sí? O sea, doctor Martínez, que diga patrocinante, letrado. En el proceso judicial electrónico, la firma se reemplaza por la firma digital y el sello por la certificación electrónica. Una vez que empiecen a familiarizarse con esta plataforma, van a entender cómo se hace. Estilo y virtudes del secretario jurídico. Para ser un asistente que destaque ante un jefe, el secretario jurídico debe
cultivar ciertas virtudes profesionales. Por ejemplo, evitar el copiar y pegar ciego. Sí podemos tener un modelo, sí, pero tenemos que leer lo que vamos a escribir. Tenemos que corregir lo que está mal y leer 2, 3 y 4 veces para detectar errores. Muchos secretarios usan modelos viejos y olvidan cambiar el nombre del cliente, el número de expediente o la fecha. Es el error más común y el más grave. Un escrito que dice solicita Juan Pérez cuando el cliente es Roberto Gómez genera desprestigio profesional, posible rechazo del escrito, confusión procesal, responsabilidad civil del estudio. ¿Sí? Regla de oro, siempre que se hace un modelo previo, hacer una revisión sistemática de todos los datos, variables, nombre, DNI, dirección, número de expediente, fecha, montos, nombres de jueces. Hablamos del vocabulario técnico esencial. El secretario debe comenzar a dominar términos como marras, lo que se mencionó antes, lo anterior. Eso significa marras. Del árabe medieval, andalusí, marra, ves, repetición. Pasado al castellano con el tiempo, de antes o anteriormente. Es uno de los arabismos que sobrevivieron en el lenguaje jurídico. Curo es otra de las palabras que van a ver. Procedo, actúo, del latín curo o are, cuidar, ocuparse, en derecho, ocuro, en mi domicilio. Me ocupo, procedo en mi domicilio legal. ¿Sí? Fojas, hojas del expediente, del latín folium, hoja. En la práctica forense argentina, F, 23, significa fojas 23. Se distingue de página, porque una foja puede tener dos páginas, anverso y reverso. Autos, conjunto de actuaciones de un proceso del latín actus, acto, hecho, en los autos caratulados en el expediente titulado. Todo esto se los voy a dejar para que ustedes lo vean. Voy a hacer otro glosario. Voy a ver si la presentación está más acorde a lo que estamos viendo, la que voy a subir, y le voy a dejar debajo un glosario con todas estas palabras para que ustedes se vayan familiarizando. Carátula. Título o nombre del expediente, del latín carátula, etiqueta, identifica el proceso. García C. barra Pérez. BS OUS, que significa Vuestra Señoría. O Vuestra Señoría, pero con U, que es arcaica. Tratamiento de respeto hacia la autoridad judicial. Proveer, dictar una providencia. Resolver, del latín providere. Ver por adelantado, prever. En derecho el juez provee cuando dicta una resolución sobre un escrito de parte. Acompaña, se adjunta, se agrega del latín ad compagnonem. Fórmula forense, se acompaña en copia. Ortografía. El corrector final. Un escrito con faltas de ortografía quita seriedad al abogado. El secretario es el corrector final. Antes de la firma, algunos errores frecuentes que deben evitarse. Error común, Vuestra Señoría. Correcto, Vuestra Señoría. Vuestra Señoría debe ir, las dos palabras inician con mayúscula. B mayúscula, S mayúscula. Vuestra Señoría. Nota, mayúscula en tratamiento de respeto, ¿sí? Otro error común, autos caratulados con tilde. No se utiliza tilde. El correcto es autos caratulados. No lleva tilde. Fojas con tilde. Correcto, fojas. No lleva tilde. Marras con tilde. Marras no lleva tilde. O sea, acento. Curo con tilde. Tampoco lleva tilde. Otro error común. A Vuestra Señoría digo, con espacio antes de los dos puntos. Correcto es A espacio de corta punto S punto. Van juntos. Digo, que significa a Vuestra Señoría digo. No hay espacio antes de los dos puntos.
Errores comunes y cómo evitarlo. Más allá del copiar y pegar, existen errores estructurales frecuentes. Errores en el sumario. Objeto genérico. Pide se sirva acceder. No identifica nada. Debe ser solicita prórroga de plazo para contestar demanda. ¿Sí? O sea, si vamos a utilizar la frase inicial que no sea pide se sirva acceder, porque no identifica nada. Partes incompletas. Omitir la denominación social de una sociedad anónima. Si es sociedad anónima, tiene que decir S.A. Materia incorrecta. Poner ordinario cuando el proceso es ejecutivo. Ojo con eso. Tenemos que aprender a distinguir, o al menos que el doctor, el abogado les diga. Es un proceso ordinario, es un proceso ejecutivo. Errores en el encabezado. Domicilio constituido incompleto. Falta el código postal, el piso o el departamento. Todo debe estar redactado. Olvidar mencionar el instrumento de representación. Si el abogado actúa como apoderado, debe citarse el poder. Error en la identificación del tribunal. Juzgado civil número 12. Cuando es juzgado civil y comercial número 12. ¿Sí? Faltó el comercial. Si no le agregamos, ese error nos puede costar. Errores en el petitorio. Pedidos sin numerar. El petitorio siempre debe ser numerado. Olvidar el se me tenga por presentado, aunque parezca obvio, muchos escritos lo omiten. Pedidos vinculados sin conector lógico. Si el pedido 2 depende del 1, debe quedar claro. Errores de formato. Márgenes insuficientes. El juzgado puede rechazar el escrito. Fuente no estándar. Usar Comic Sign o fuentes decorativas. Ha sucedido. Así que prestemos atención, ¿sí? Falta de numeración de páginas en escritos de varias páginas, o sea, tiene que estar numeradas las páginas, 1, 2, 3, 4, correlativamente hasta donde llegue. Hablamos de la digitalización y los escritos electrónicos. El Poder Judicial electrónico y las plataformas provinciales. En la Argentina, la digitalización de la justicia ha avanzado significativamente. El proceso judicial electrónico, PJE, a nivel federal y las plataformas provinciales, como Justicia Córdoba, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, etcétera, han transformado la presentación de escritos. Cambios relevantes para el secretario. El aspecto tradicional del papel físico pasó al digital en PDF, con forma digital. El sello de goma pasó a un certificado electrónico. En vez de hacer la presentación en mesa de entrada, se carga todo en la plataforma web. Un sumario manuscrito o mecanografiado ahora tiene campos de formulario obligatorios. ¿Sí? Eso lo van a ver, aparecen al abrir la página. Cuando vamos a seleccionar una nota, aparecen estos campos de fórmula obligatorios. Aspecto tradicional, el foliado físico, que era el poner el número en cada hoja, y el aspecto digital, la numeración electrónica automática. Eso ya no lo tenemos que hacer, no nos tiene que preocupar, lo hace automáticamente. Nuevas competencias del secretario, manejo de firma digital, token, tarjeta criptográfica. Y el token lo puede manejar el secretario y la firma digital solamente la usa el abogado. Nosotros no tenemos acceso a eso porque no nos corresponde. Conocimiento de los formatos PDF exigido, generalmente PDF o PDF barra para archivos. Dominio de las plataformas de carga y sus tiempos de disponibilidad. Comprensión de la validez electrónica de los documentos. Ley 25.506 de la firma digital. Lo que no cambia, a pesar de la digitalización, la estructura del escrito judicial permanece inalterable. El sumario, el encabezado, el objeto, el cuerpo, el petitorio y el cierre siguen siendo obligatorios. La plantilla digital del proceso judicial electrónico no reemplaza la redacción jurídica, la facilita y la estructura.
O sea, está diseñado para hacernos la vida más fácil. Ya de acá fallar o no depende de cada uno de cómo lo haga. Ética profesional del secretario en la redacción. Confidencialidad. El secretario tiene acceso a información sensible de los clientes. Los escritos que redacta contienen datos personales, patrimoniales y estratégicos. La ley 25.326 de protección de datos personales impone obligaciones de confidencialidad y seguridad. Significa que si hay una ley, está protegido. Hagamos las cosas bien para que esa ley no pese sobre nosotros. Responsabilidad por el contenido. Aunque el abogado firma el escrito, el secretario que lo redacta tiene una responsabilidad profesional por la exactitud de los datos, la corrección del texto y el cumplimiento de las formalidades. Un error del secretario puede generar sanciones disciplinarias para el abogado, perjuicios para el cliente, responsabilidad civil del estudio jurídico. Como verán, no es una tontería. Relación con el abogado. El secretario debe entender que su rol es auxiliar y técnico. No debe modificar la estrategia legal del abogado, agregar argumentos jurídicos que no fueron indicados, omitir pedidos que el abogado expresamente formuló. Su tarea es dar forma técnica y profesional a las instrucciones recibidas, no sustituir la función del abogado. ¿Sí? No mezclemos. Dejemos que el abogado se haga cargo. En definitiva, si se equivoca, él luego sabrá cómo subsanarlo. Nosotros hagamos la parte que nos toca. Bien, como resumen de la clase, hemos aprendido que un escrito judicial es como una casa. Necesita cimientos, que son el sumario, una puerta, que es el encabezado, habitaciones, el cuerpo con hechos y derechos, y un techo, que es el petitorio. Cada parte cumple una función específica y todas son indispensables. La redacción legal no es un arte decorativo, es una técnica procesal que garantiza que la pretensión del cliente llegue al juez de manera clara, ordenada y válida. Como reflexión final, el secretario jurídico que domina la estructura de los escritos judiciales no es un simple mecanógrafo, es un profesional técnico que agrega valor al estudio jurídico. Su precisión, su cuidado por la forma y su conocimiento del vocabulario forense son activos profesionales tan importantes como los del abogado que firma. ¿Se entendió? Para la clase que viene vamos a ver redacción legal 2, la elaboración de documentos clave. No voy a dejar tarea porque la tarea me la voy a reservar para cuando terminemos la clase que viene, que es redacción legal 2. ¿Sí? Vamos a aprender a redactar ciertas cartas, documentos, con fundamento en la ley 27743 y el Código Civil y Comercial, poderes generales, especiales y judiciales, escritos de mero trámite, solicitud de vistas, pedido de prórroga, etc. Eso lo vamos a ver la semana que viene y ya me queda incluso por aquí la tarea para la semana que viene. Ya la tengo preparada. Pero primero vamos a ver la clase que viene con el punto que vamos a ver, que es muy importante. También, como les dije, en el campus, si consigo las firminas que eran para esta clase, les voy a dejar el glosario, si no les voy a dejar el glosario completo, un glosario complementario, mejor dicho, de términos forenses, con las cosas que ustedes necesitan ir sabiendo y familiarizándose. Yo, como les dije, les había dejado una parte hoy y luego de que suba la presentación o no la suba, dependiendo de si coincide o no, le voy a dejar otro glosario con términos que están, que es bueno que seguramente conocen muchos de esto, pero está bueno tenerlos a mano y saber a ciencia cierta cómo traducirlo al término vulgar. Por ejemplo, actor, quien inicia la demanda en derecho civil, o la querella en derecho penal también.
¿sí? El demandado, quién es la persona, o sea, la persona a quien estamos demandando. También si es una empresa, ¿sí? El apoderado, persona con poder para representar a otra en juicio. Patrocinante, es el abogado que patrocina una parte, el letrado, en fin. Les voy a dejar todo eso en el glosario. Espero que la verdad que no me han ayudado mucho las filminas el día de hoy, pero no importa. Eh, no tiene nada que ver la filmina con lo que hablamos hoy. No sé qué pasó acá, pero bueno, no importa. Lo importante es que desarrollamos la clase como la tenemos que desarrollar y hablamos de cómo tienen que estructurar las notas a partir de ahora. Espero que tengan en cuenta los 4 puntos que se les mencionó. También se los voy a dejar junto con el glosario porque es necesario que ustedes aprendan a identificarlo. Así como vimos en el instrumento público, que tuvimos que identificar ciertas partes que nos van a facilitar a nosotros de saber si está completo o no el instrumento público, lo que vamos a ver a futuro en la redacción de notas es entender las partes mencionadas, las 4 partes mencionadas y si están todas, a identificarlas, a leer si esto está completo, está bien, está bien, está bien, y si faltara una de esas partes, cómo actuar, ¿sí? Si tiene o no tiene validez o cómo lo podemos corregir. Eso lo van a aprender a hacer. De todas maneras, la corrección no va a ser necesaria porque si ustedes siguen los pasos se van a dar cuenta que la primera parte que va, la segunda parte que va, la tercera parte que va y a medida que lo van armando van apareciendo solas. O sea, no, es imposible que le falte algo porque las 4 partes son fundamentales para el escrito que vamos a lograr. O sea, no puede faltar ninguno, es imposible. Pero bueno, está bueno que lo sepan. Se lo voy a dejar, como les dije, en el campus, a los 4 puntos que tienen que tener presente a la hora de la redacción, porque la semana que viene, luego de la clase, sí les voy a dejar una tarea de redacción. Voy a estar buscando oficio, alguna demanda también, que se los voy a estar dejando en el campus a modo de ejemplo, como para que ustedes vean cómo se hace una redacción real. Y para que vayan identificándolo, teniendo en cuenta los 4 puntos que les mencioné, que ustedes mismos digan, sí, esta parte es la que corresponde a esto y esto. No me lo van a decir a mí, no se lo voy a pedir como tarea, porque esa tarea ya la hicimos en la parte de herramientas legales, instrumentos, pero sí vamos a hacer redacción, que eso queda para la próxima semana. Espero que haya quedado todo claro, que les haya servido, les haya enriquecido más de lo que venimos hablando la clase de hoy. Y bueno, si tienen alguna duda, ya saben, ahí está el grupo. Vean la clase de la clase pasada, por favor, véanla porque va enlazada con esta, digamos, es el umbral de esta clase y que continúa la clase que viene. Todo tiene que ver con todo, así que no se olviden de verla, pónganse a tiro con eso. Y bueno, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Si no tienen dudas, si no tienen preguntas, nos estamos viendo el sábado que viene. Bien, entiendo que no hay preguntas, así que bueno, nos vemos el sábado que viene, que tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho, abríguense que va a ser frío esta semana y nos vemos. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado.